Bienvenidos a todos. Bueno, hoy ha pasado algo, yo creo que en nuestra Islas Canarias, en este caso, no es en nuestra diócesis, pero es en la... ¿No se me oye? Pues hablo claro, hablo así. Más alto. No, habla más alto. Habla Venga. Eso, habla alto. Bueno, el tema es que pienso de que, bueno, que hoy ha fallecido nuestro obispo emérito de La Laguna, Primo de mi padre. Primo de tu padre. Entonces, un poco, bueno, que lo hagamos presente en este momento, por lo que han dicho en la diócesis, fue a las 2 de la tarde de hoy. Y bueno, ya venía malito y demás, y bueno, pues ya está, nos ha dejado y estará, pues eso, en la casa del Padre, y de alguna manera, pues que hagamos un recuerdo, un momento de eso, de introspección de él, ¿no? Y con eso, pues ya... Sube la voz porque no te oyen. Empezamos. ¿De verdad que no se me oye? Yo es que me oigo un montón aquí. No, habla con el micro. Yo si ustedes me oyen bien? Sí. ¿Es mejor? Debo de hablar con... Sí, mi madre. Bueno, pues vamos a intentarlo. Vamos a darle la bienvenida a todos los que nos siguen a través del Zoom, desde la parroquia de la Virgen de la Vega, el Ateneo de Vecindario, la Montaña de Galdar, la parroquia San Francisco Javier en Lanzarote, Tenerife, La Palma y la Fundación Manuel Velázquez Cabrera en Fuerteventura. A todas estas personas también que nos siguen desde la península y Portugal. La parroquia de Fátima de Galdar, no sabía que era la parroquia, pero sí, de la montaña de Galdar. Entonces, y bueno, y a todos los que desde su casa pues están siguiendo o que en su momento lo sigan. Bueno, hoy es la segunda sesión de los temas que se plantean en este curso. El tema es, el planteamiento del curso son caminos de esperanza en la vida pública, discernir, cuidar y transformar. Siguiendo con esto, hoy que es el segundo día, yo tengo el honor de presentar a Felipe Bermúdez, que creo que no lo conoce nadie. Casi es un reto decir a ver qué voy a decir, porque creo que su trayectoria la conocemos, y sobre todo aquí, porque él es miembro de esta escuela también, en la coordinadora, y bueno, en el ISTIC y demás. Él nos va a hablar de un tema muy actual en la Iglesia Universal. Iglesia que camina, el proceso sinodal. Este es el tema que nos va a hablar, y ya lo veremos luego. Tampoco sabrán, bueno, de aquí de Gran Canaria, que tiene actualmente está en Tizcamanita, ¿es así? Tizcamanita en Fuerteventura, donde tiene una vida muy activa, compartida, comprometida personal y socialmente, con muchos proyectos, no solo en Fuerteventura, sino yo creo que en el resto de las islas y fuera de ellas. Ya es de todos conocido, pero por recordar un poquito, que es doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, profesor emérito del Centro Teológico de Las Palmas, actual ISTIC, instituto que dirigió entre 1987 y 1992. En ese periodo fundó y coordinó la revista Almogarén y el departamento Tereca, Teología de las Realidades Canarias, miembro de la coordinadora, como acabo de decir. Es secretario de la Fundación Manuel Velázquez Cabrera, con sede en la localidad de Tizcamanita. Miembro
del Movimiento de Acción Católica Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, Frater. No sé si son 40 años los que llevas, si es que no es de ahora. Él lo ha vivido durante muchísimos años. Forma parte del grupo, aportando desde su experiencia teológica y compromiso social. Interesante destacar su implicación y vivencia en el cambio de visión de la Iglesia con el Vaticano II entre los años 72 y 77. Es decir, el famoso Vaticano II que todavía yo creo que cuesta implementarlo. Estas dos circunstancias, el Vaticano II y la Frater, yo creo que dan sentido hoy al proceso en el que está inmerso, que ya nos explicará. Del 24 al 26 de octubre ha participado en Roma en el jubileo de los grupos sinodales y organismos de participación, en el que él y Mimina, su esposa, están muy metidos, llevan trabajando en estos 4 años en el equipo sinodal del actual coordinador continental de la fraternidad, en el que fue nombrado, es decir, actualmente, hace unos días, coordinador adjunto, miembro de la Comisión Intercontinental de la Frater. Ellos acudieron en representación de la Frater, es decir, tal y como estaban haciendo con todo este proyecto y de seguimiento del grupo, acudieron en representación de la Frater, pues aquí en Canarias. Pues digo, no sé si es a nivel nacional, internacional. Interno, pero me refiero a la presencia de ustedes. Sí, a nivel mundial. Sí. A nivel mundial. Entonces, y es el que ha sido nombrado como miembro adjunto, coordinador adjunto y miembro de la Comisión Intercontinental de la Frater. Y acudieron en representación de la Frater junto con Mimina y no realmente desde esta asociación y no de la diócesis, no tenían nada que ver. Y yo desde aquí ya le voy a dar la palabra, porque realmente él es el que tiene que hablar, y como él, no sé si lo dijo él o yo se lo oí a él, y a mí me gustó vivir con los demás y para los demás. Pues cuando quiera. Gracias. Bueno, buenas noches, un saludo a todos los que están aquí presentes y a los que nos siguen de lejos. En primer lugar, yo quiero hoy recordar el día en que estamos, hacer una protesta contra todo lo que se está haciendo contra la mujer, la violencia contra la mujer, el Día Internacional, y estamos unos y otras en contra de todo esto, y quiero decirlo para empezar, ¿no? Bueno, en primer lugar, para mí hablar aquí ahora es algo, bueno, hay un cúmulo de sentimientos, de experiencias, de abrazos que han sucedido en los momentos previos que me condicionan bastante, ¿no? Y me animan al trabajo que vamos a hacer. Y voy a empezar ya con la introducción. Tienen el esquema delante, voy a intentar seguir, procuraré no pasarme del tiempo para que haya algo de un rato para el diálogo, ¿no? Voy a ir siguiendo paso a paso lo que tienen ustedes en el esquema. Lo primero que sorprende a algunos a lo mejor es que de todo el programa que tenemos en este año en la escuela, este tema parece que es el único que se dedica expresamente a la Iglesia. Parece un tema intraeclesial. Y eso llama la atención, ¿no? Porque en una escuela de formación sociopolítica y fe cristiana dedicamos un tema a la Iglesia, ¿no? A la Iglesia que somos, a la Iglesia que tenemos, a la Iglesia que queremos, ¿no? Y tiene una explicación porque la perspectiva sobre la que vamos a trabajar es como ver a la Iglesia desde fuera, es decir, cómo nos ve el mundo de hoy. Y cuál sería nuestra misión en este mundo concreto que tenemos. Es decir, vamos a hacer un esfuerzo
de situarnos en esta perspectiva, de forma que tú que me estás escuchando, a lo mejor eres miembro activo de la Iglesia, creo que es la mayoría, por lo menos, de las que veo aquí, pero a lo mejor tú no perteneces a la Iglesia, pero te interesa saber lo que está pasando en la Iglesia, porque lo que está pasando en la Iglesia no interesa solo a la misma Iglesia, sino al mundo en que estamos viviendo. Por eso yo te invito a que escuches, sea miembro activo de la Iglesia, que yo creo que el mensaje va más bien para los que formamos parte de la Iglesia de Jesucristo, pero seguro que amigos que están escuchando que no están en este rollo nuestro, seguro que van a entender lo que está pasando en nuestra Iglesia. Y tenemos en cuenta que vivimos en un cambio de época. Esta expresión es muy del Papa Francisco. No estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. La humanidad está viviendo una época nueva. Esto solo daría lugar para una charla muy larga, ¿no? Estos días, la semana pasada, Eduardo Martínez de la Fe y Alicia Montes de Oca, dos grandes amigos canarios que están trabajando en la península, nos dieron una lección impresionante diciéndonos que tenemos que tomar conciencia de lo que está pasando. Y, por ejemplo, yo creo que en las conversaciones, y me parece que aparece en la charla, algo así como, dicen ellos, lo que pasaba con el Titanic. ¿Se acuerdan la famosa historia del Titanic, no? En 1912, aquel barco que desafiaba hasta el poder de Dios, ¿no? Porque era un barco impresionante que iba a conquistar todos los océanos y choca con un iceberg y se empieza a hundir. Y la gente no se enteraba, la gente seguía bailando y la gente no se estaba dando cuenta que el barco se hundía, ¿no? Bueno, pues nosotros que vivimos en un vehículo mucho más grande que el Titanic, que es una gran bola donde estamos ahora mismo. Ahora mismo que estamos aquí quietitos, estamos moviéndonos a una velocidad de vértigo, estamos caminando a 100.000 kilómetros por hora en este bólido que formamos nosotros, que nos está llevando a unos 8.000 millones de habitantes que formamos la gran familia humana, y ese bólido está en peligro. Está deteriorándose de manera alarmante y está poniendo en peligro la vida humana de la especie. No nos estamos dando cuenta, no somos conscientes, porque el camino puede llevar a la destrucción total de la humanidad, diríamos, en décadas o en una centuria. Va a afectar no a nosotros, sino a las generaciones futuras. Pero el Titanic se está hundiendo y no somos conscientes. Bueno, eso daría lugar para una charla. Bueno, pues en ese mundo cambiante y con incertidumbre, que podíamos dibujarlo con muchos trazos, pero me lo voy a saltar, ahí, ¿qué es lo que pasa en la Iglesia? Juan Barreto, amigo y querido de todos nosotros, de muchos de nosotros, pues publicó un artículo en la revista Almogarén que decía que qué está pasando en el mundo o qué nos está pasando a nosotros. Hoy vamos a intentar pensar qué es lo que nos está pasando, qué es lo que está sucediendo, no solo a la humanidad, sino a nosotros como Iglesia, ¿no? Pues bien, esta es la introducción. Vamos a entrar un poco en materia. Vivimos en una Iglesia que necesita un cambio profundo. Y de eso no somos totalmente conscientes. Es que la Iglesia, desde hace unos 50, 60 años, hay que acostumbrarse a mirar las cosas a largo plazo, con la luz larga, para ver el camino que viene por delante. Bueno, pues si echamos la vista atrás, hace 60 años el Concilio Vaticano II fue un concilio de reforma de la Iglesia. Yo siempre digo que vino con 3 o 4 siglos de retraso. Cuando en el siglo XVI Lutero planteó que la Iglesia tenía que cambiar porque se había alejado del Evangelio, se había hecho una Iglesia imperial, una Iglesia clerical, una Iglesia totalmente diferente a lo que Jesús quería. Y no se le hizo caso desde el Vaticano. Hubo la ruptura que hubo, lamentablemente, pero
Muchas de las cosas que decía Lutero las recogió el Vaticano II 3 o 4 siglos después. Por ejemplo, que se puede leer la Biblia en el idioma normal de la gente, que no hay que tener la Biblia en latín, que las comunidades pueden leer el Evangelio todos los días, porque eso no es pecado. Se decía que leer la Biblia era pecado. En fin, ese tipo de cosas. Que lo importante es la comunidad, no es el clero. También decía Lutero que el celibato obligatorio de los curas era un disparate. Lo decía Lutero en el siglo XVI. Y bueno, todas esas cosas. Bueno, ¿qué pasó? Que la Iglesia hizo una contrarreforma y empezó a dar marcha atrás otra vez a la Edad Media. En vez de avanzar en la línea que decía Lutero, se hizo una contrarreforma. Y viene el Concilio Vaticano II después de la Segunda Guerra Mundial, fue como una especie de hecatombe mundial, aunque no fue una guerra mundial, afectó nada más que a algunos cuantos países, a los países ricos, etcétera. Pero vamos a empezar de nuevo. Cuando empieza ese momento de empezar de nuevo, la Iglesia dice, pero y bueno, ¿y nosotros dónde estamos? Y entonces aparece el Vaticano II, aparece Juan XXIII que dice, hay que abrir las ventanas de la Iglesia porque aquí huele a podrido, para que entre el Espíritu por las ventanas de la Iglesia. Y hizo la revolución que hizo el Papa bueno, el Papa Juan XXIII. Bueno, pues el concilio fue un concilio que vino con retraso, pero supuso un nuevo Pentecostés para la Iglesia, porque el concilio no lo hicieron los obispos. Por ejemplo, yo me acuerdo de nuestro obispo Pilday, fue el que hizo el concilio. A nosotros nos cogió en el seminario, ¿no? Yo viví con entusiasmo el concilio porque aquello fue una reforma tremenda, ¿no? No solo que se puede decir las misas en español, en castellano, que ya eso era una cosa grande, sino todo lo que vino después. Y Pildain, por ejemplo, se dio cuenta que él no estaba preparado para afrontar el concilio, y quienes hicieron el concilio fueron los teólogos que reunían a los obispos para explicarles lo que estaba pasando en el mundo y lo que estaba pasando en la Iglesia. Por tanto, fue un gran concilio de reforma. Nos dejó unas constituciones. Iglesia, ¿qué dices de ti misma?, decía Pablo VI, y aparece la Lumen Gentium. Y qué es lo que pasa en el mundo, y aparece la Gaudium et Spes, etcétera, ¿no? Bueno, un nuevo Pentecostés. Ahora bien, en la aplicación del concilio, ya vamos a avanzar un poquito, podemos situar 3 etapas. Una primera etapa de entusiasmo que se aplicó, que fue el que vivimos muchos de los que estamos aquí, que ya somos mayorcitos todos, ¿no? Muchos, fue aquel estudio sociopastoral que se hizo aquí en el año 72 al 75 con Enrique González Araña y otros amigos que estábamos, que era en Canarias lo que fue Medellín en América Latina, la aplicación del concilio. Aquí nosotros lo empezamos a aplicar con el estudio sociopastoral del año 72. Bueno, después vino el sínodo diocesano, todo eso. En Canarias se vivió con mucho entusiasmo. En la aplicación del concilio hubo unos 20 años más tarde, empezó a retroceder la Iglesia para atrás otra vez. Empezó la Iglesia a retomar los aires de la contrarreforma y empezó a hacerse una interpretación del concilio, diríamos, un tanto sesgada, y desde el poder, diríamos, desde el Papa, desde los papas. Y por tanto, dicho con todo respeto, el pontificado de Juan Pablo II y de Benedicto XVI supuso una especie de frenazo a la aplicación del concilio. Karl Rahner, no yo, decía, estamos en el invierno eclesial. Nos hemos metido, la Iglesia se ha metido en los cuarteles de invierno y ha ido retrocediendo. Viene Francisco, tercera etapa, y Francisco dice, hay que retomar el concilio de nuevo. Y lo viene a decir después de la experiencia latinoamericana de aplicación del Concilio Vaticano II, que no tanto era por la teología de la liberación, sino, como dicen algunos teóricos, por el cristianismo de liberación que brotó en América Latina. El Espíritu Santo hizo surgir, sobre todo en las comunidades de América Latina, que era donde actualmente está la mayor parte de la Iglesia Católica, cuidado, la mayor parte de la Iglesia Católica está situada en América Latina, y entonces ese impulso y esa aplicación que Francisco vivió, experimentó en América Latina, la trae a la Iglesia Universal.
Dice, yo le digo ahora a toda la iglesia lo que le decía a mis laicos y a mis curas en Buenos Aires. Les decía, yo prefiero una iglesia manchada por salir a la calle a una iglesia perfecta porque se mira a sí mismo y quiere autopreservarse. Esto lo vino a plantear cuando hablaba de lo de la iglesia en salida. Bueno, y Francisco vino con ese programa reformador que es esta carta que me decía Beba, está muy manoseada. Yo la leo todos los días, desde el 24 de noviembre de 2013 que salió. Yo decía siempre, si algún día veo yo al Papa personalmente, se lo digo que me la firme. ¿Saben qué pasó? Que hace 3 años lo fui a ver y me la firmó. Le dije, mire, esta carta suya, gracias por el bien que ha hecho a la humanidad y el bien que está haciendo a la iglesia. Yo la leo todos los días. Dice, ¿y has tenido tanta paciencia? Le digo él. Digo, pues sí, porque es un programa de reforma de la iglesia. Es el Concilio Vaticano II aplicado al momento actual de la iglesia. Bueno, diríamos, expresarlo de una manera clara para que sepamos. Claro, es que hay gente que de esto no se está dando cuenta. Dicen, no, si la iglesia no necesita cambiar, si estamos bien, ¿cómo que estamos bien? Bueno, dice Cristina Hinojés, una teóloga de Zaragoza, maña, amiga, que participó en el sínodo. Dice, se trata de pasar de una iglesia clerical a una iglesia sinodal. Ahí está dicho todo. O sea, el clericalismo no es que los curas sean malos, o que este cura es un mandón, o que quiere hacerlo del todo. No es una actitud equivocada, no es un tema ético, es un tema estructural. La iglesia, decía Francisco, está construida como una pirámide, ¿no? De arriba abajo. Arriba están los que mandan y abajo están los que obedecen. Arriba está la iglesia docente y abajo está la iglesia discente. Unos para enseñar y otros para aprender. Dice Francisco, hay que hacer una pirámide invertida. Hay que poner arriba el pueblo y por debajo la cúspide, porque los que sirven tienen que estar abajo. Como yo, Jesús, me puse a lavar los pies a los discípulos. Y el Papa Francisco, al hablar de pirámide invertida, habla del lavatorio de los pies de Jesús. Eso es lo que tienen que hacer los ministros, los ordenados, los servidores, empezando por mí, por el Papa, dice que soy el siervo de los siervos de Dios. Claro, eso supone un cambio tremendo, ¿no? Esa revolución. Bueno, yo creo que el gran legado del Papa, y ya estoy terminando con la primera parte, voy a controlar un poquito el tiempo porque me puedo pasar. El gran legado del Papa fue, lo voy a decir de manera expresiva, vamos a ver. Bueno, el documento final del sínodo, sí, el documento quiere dar que se ponga en práctica, el Santo Padre que ha convocado, en el número 12, el Santo Padre que ha convocado a la Iglesia en sínodo, fíjense que no dice el Santo Padre ha hecho un sínodo de obispos, no, ha convocado a la Iglesia en sínodo, indicará a las iglesias confiadas al cuidado pastoral de los obispos cómo proseguir nuestro camino sostenidos por la esperanza que no defrauda. El Papa nos dirá, esto está escrito en octubre del 24, hace un año. Todavía hay gente que no se ha enterado de este documento y ha pasado un año. Yo pregunté antes en la librería de Sana si lo tenía, no lo tiene. Pregunté si lo han vendido, dice que sí, que lo han vendido. O sea, yo me imagino que habrá gente que lo ha vendido. Yo tenía la tentación de preguntar, ¿ustedes conocen este documento? No levanten la mano ninguno, no, pero mi pregunta sería, claro, este documento es la clave de lo que está pasando hoy en la iglesia. Lo que va a pasar. Bueno, pues, dice el Papa. Entonces, ¿cuál es la novedad grande? El Papa Francisco, cuando estaba a punto de morir
en el Hospital Gemelli de Roma, el 11 de marzo de este año, es una cosa sorprendente. Nos dijo cómo va a seguir el camino. ¿Saben cómo va a seguir el camino? Dice, este documento, que es el fruto del trabajo de 3 años de sínodo, de obispos, etcétera, ahora quiero que sea la base de un trabajo eclesial que va a llevar a una asamblea eclesial que se va a celebrar en octubre de 2028. Él sabía que se iba a morir en los siguientes meses, pero quiso que la iglesia convocada en sínodo fuera consciente de que iniciamos un nuevo camino, ahora de 3 años, para llegar a 2028. Pregunta que yo me hago. ¿Ustedes están oyendo hablar de esto? Que de esto es de lo que hay que hablar. Es decir, la iglesia sigue convocada en sínodo por el Papa Francisco y ratificada por el Papa León. Estuve, como dijo Beba, el mes pasado en Roma y el Papa León bendice este proyecto y nos dijo a los grupos sinodales que estábamos reunidos en Roma, venga, vayan a sus diócesis, vayan a sus movimientos y pongan en marcha ese proceso, porque lo que se va a convocar en el 2028 no va a ser otro sínodo de obispos, sino una asamblea eclesial de todo el pueblo de Dios. A lo mejor algunos de los que están aquí van a ir a ese octubre del 28, porque estamos convocados todos, de todo el mundo, de todas las iglesias locales. Esa es la gran legado, me parece a mí, del Papa Francisco. Toda la iglesia convocada en sínodo. Bueno, voy ahora, el segundo bloque, lo voy a desarrollar de una manera más rápida, porque que estoy viendo un poco, que me estoy entreteniendo un poco, pero ya, diríamos, si yo cortara aquí la conversación, ya lo he dicho todo. Esto es lo que había que decir. Yo vine a decirle, cuidado, así como el Titanic se está hundiendo y tal, tengan cuidado, nos dicen diríamos, los profetas o los científicos del mundo actual, los científicos, ¿no? Están diciendo, cuidado con el mundo que vamos por mal camino. Pues yo vine a decirles a ustedes hoy, gritar, sembrar esta idea. Hemos conciencia de que hemos sido convocados en sínodo. Estamos convocados en sínodo. Invitados a caminar juntos en base a este documento con vistas a la Asamblea Eclesial de 2028. Y el que no empieza a participar desde ahora, se va a perder el proceso. Porque claro, si tú te das cuenta de esto, en enero del 28 ya es tarde. Porque lo importante es participar en el proceso. Les invito a que den la vuelta por detrás para que vean que no estoy hablando de cosas mías, ¿no? El primer esquema de arriba, después si hay tiempo, o sea, explicaré un poquito con detalle el esquema. Pero fíjense, el esquema de arriba es el del CELAN, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Curiosamente, el CELAN y América Latina, las iglesias locales de América Latina están muy metidas en este proceso. Nos están adelantando, van delante de nosotros, son la punta de lanza de la reforma de la iglesia. No es porque Francisco fuera de América, y el nuevo Papa también es americano, aunque nacido en el norte, se crió en el sur, es decir, es un misionero del sur, ¿no? Pues bueno, no es por eso, sino que la vigencia, la pujanza de la iglesia latinoamericana es impresionante. Bueno, pues este primer esquema de arriba. Y el esquema de abajo dice claramente cuál es el proceso en el que estamos embarcados. Fíjense, este documento está en los colores o naranja, es de la Secretaría del Sínodo. Dice, el proceso sinodal hacia 2028. Esto no lo inventé yo, esto lo dijo el Papa Francisco, el Secretariado del Sínodo lo aprobó. Mira, alguien está pidiendo el papel. Sí, vale, ya lo tienes por ahí. Y después hubo una primera fase que curiosamente en esta diócesis nuestra, creo que esa primera fase
se vivió. No sé cómo se vivió la segunda y no sé cómo se está viviendo la tercera. Yo lo que digo aquí es cómo se debe vivir. Ahora, que cada uno de ustedes, que juntos digamos, bueno, ¿y esto cómo lo estamos viviendo? Esa es una pregunta importante para el día de hoy. Pero estamos en la tercera fase. Y fíjense, la tercera fase coge desde marzo del 25, estamos en diciembre del 25, ya vamos con 6 meses de retraso. Desde marzo del 25, marzo no, por favor, estamos en diciembre. Pero en marzo fue cuando el Papa nos convocó. Después él se murió, cambiaron un poco los planes, pero el proceso sigue. Porque esto está publicado después de la muerte de Francisco. En octubre había un encuentro de los equipos sinodales en Roma, que es al que yo participé el mes pasado. Y después viene del 25 al 26 hay un trabajo, del 27 hay otro trabajo y del 28 hay otro trabajo. Y cada año tiene sus etapas. Entonces, lo que nos dicen es, no se trata de abandonar lo que cada diócesis está haciendo, no, sino hacer lo que se está haciendo en este proceso, con este proceso. Pero esto es prioritario, esto es de obligado cumplimiento. Esto es la carta que mandó el cardenal Grech el 15 de marzo del 25, está dirigida a cada uno de los obispos y a su pueblo, al pueblo encomendado, a nosotros también. Porque ese es el problema que hay en la iglesia clerical. La iglesia clerical, por ejemplo, lo hemos vivido en estos 3 años. Cura que no habla del sínodo, que no dice nada del sínodo, está privando a su comunidad, a todos esos fieles que son miembros del pueblo de Dios, de participar, porque él no quiere. Pero tú no tienes derecho a prohibirle al pueblo de Dios que participe, a la parcela que te han encomendado. Esto es muy serio. Hay pueblos e islas enteras que no han participado nada en el proceso en estos 3 años pasados. Y si sigamos así, en los 3 años que vienen va a pasar lo mismo. Ese es el problema. Tomemos conciencia de eso. Yo sé que lo que estoy diciendo es fuerte, pero hay que decirlo. Hay que decirlo. Bueno, vamos otra vez al esquema. Rápidamente. Voy a tratar de decir de una manera descriptiva y rápida. Bueno, yo quiero decir que lo que estoy diciendo aquí, no con esta vehemencia, sino un poquito más serenamente, lo pueden ver en un artículo que va a publicar la revista Almogarén, cuyo director está aquí, Antonio Paneque, me honra que esté aquí con nosotros. Va a publicar este artículo donde ustedes lo van a encontrar más detallado y más documentado, porque todo lo que se afirma va a la nota a pie de página, citando los documentos que hay que citar. Bueno, pero para no alargarme mucho, fíjense, Evangelii Gaudium es un programa, como dije, de reforma de la Iglesia y de conversión de la Iglesia. Esa es la palabra. Conversión pastoral y conversión personal. El Papa Francisco dice, tenemos que cambiar de mentalidad, tenemos que cambiar de actitudes, tenemos que cambiar de formas de actuar y tenemos que cambiar muchas estructuras. Es un cambio, es una reforma, primero que empieza por la conversión personal, por el encuentro personal con Jesús, pero que eso tiene que tener unas consecuencias después en las actitudes, en la forma de proceder, en la forma de vivir lo que es la iglesia. Pasar de una iglesia clerical a una iglesia sinodal. Eso supone, eso casi lo dice todo. Bueno, en las iglesias canarias tuvimos una experiencia muy interesante sinodal en el estudio sociopastoral, en los sínodos diocesanos y en el Achamán. Son experiencias de las que hemos participado muchos de los que estamos aquí y que las recordamos. Por tanto, tenemos una experiencia bastante bonita y positiva de lo que significa trabajar juntos, que el sacerdote y el laico somos juntos, que hay pequeños grupos, comunidades, movimientos, en fin, que asambleas, toma de decisiones en común, discernimiento del momento, lectura de los signos de los tiempos, el obispo metido en medio de la asamblea, no aparte, sino caminando juntos con, en fin, ese tipo tenemos esa experiencia. Fíjense, por ejemplo, una experiencia ahora que recordamos a Bernardo, el obispo fallecido, pues yo pongo en Almogaren, pongo el ejemplo, el sínodo diocesano de Tenerife tuvo la particularidad que el que dirigió el sínodo durante todos los
2 o 3 años que duró, al final lo hicieron obispo. Pues es un proceso precioso para ver, por ejemplo, cómo se deben elegir a los obispos en adelante. O sea, no que nos llueva del cielo, que nos venga alguien de fuera. No, lo normal en las iglesias antiguas y en Tenerife el otro día fue, Bernardo fue el animador del sínodo durante 3 años y al final había que poner un obispo en Tenerife, lo pusieron a Bernardo. Es que esa es la lógica por la que debemos entrar. Eso supone un cambio grande, ¿no? O sea, hay muchos cambios que se pueden hacer. Por ejemplo, la diócesis nuestra, que son 4 islas, Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa y Gran Canaria, todo no puede estar centrado en Gran Canaria, sino hay que hacer las cosas en las 3 islas, en las 4 islas. Bueno, por ejemplo, la escuela lo está intentando, que no sea una cosa solo de aquí de Vegueta, sino de todas las islas. Y la diócesis debe organizarse. Por ejemplo, imagínense, yo me imagino un consejo episcopal, pues debe haber alguien de Lanzarote, si es posible también de La Graciosa, pero vamos, de Lanzarote, de Fuerteventura y de Gran Canaria, de manera normal en el consejo episcopal. Si no se pueden reunir toda la semana físicamente, que se reúnan online, como lo hacemos, por ejemplo, en el movimiento de las frates. Nosotros estamos, nuestra presidenta Olga está en Lanzarote, nosotros estamos en Fuerteventura y otra gente está aquí en Gran Canaria y nos reunimos habitualmente, llevamos, diríamos, la marcha del movimiento desde las 3 islas. Ese estilo de funcionar, eso es lo que quiere decir caminar juntos, caminar en sínodo. Ese estilo es el que tiene que cambiar. Bueno, el Papa Francisco, primero vamos a ver las características de todos esos puntitos que aparecen ahí. Lo voy a decir nomás que rápido, porque si no se nos va todo el tiempo. La Constitución Apostólica Episcopal Communio de 2015, fíjense, el Papa Francisco esto lo tenía pensado desde el 2013, pero el 2015 lo dijo, fue cuando habló de la pirámide invertida. Y dice, el cardenal Mario Gress dijo, ha transformado el sínodo de un acontecimiento en un proceso. Los obispos se reunían cada 3 años y tocaba el 2023. Y el 2021 dijo Francisco, no nos vamos a reunir, los obispos no se van a reunir el 23, vamos a empezar el 21 y vamos a consultar a todo el pueblo de Dios. Para que los obispos cuando se reúnen el 23 sepan de lo que van a hablar, de lo que ha dicho la gente, de lo que ha participado, el pueblo ha dicho, ¿no? Bueno, esa fue la primera cosa. Transformó un evento, los sínodos eran un evento que se hacía cada 3 años, en un proceso que duraría en principio 2 años. Pero es que después, cuando se trata, habló de la Constitución, una pirámide invertida, se trata de una reforma, yo digo, a fuego lento, con una mirada al horizonte lejano, con la luz larga, ¿no? Muchas veces yo cuando voy con mi mina en Fuerteventura, cuando vamos por la carretera de un pueblo a otro, dice, pon la luz larga, porque la luz larga es la que nos permite ver todo el panorama. A mí me gusta muchas veces ir con la luz corta, pon la luz larga. Hay que andar en la vida, la iglesia tiene que acostumbrarse a mirar el periodo largo, el largo plazo, la luz larga, no lo de hoy, sino pensemos, ¿qué va a pasar en la iglesia de Canarias dentro de 10 años? ¿Cómo queremos que sea la iglesia de Canarias dentro de 10 años? Vamos a empezar ahora a poner la semilla, a poner la levadura para que dentro de 10 años, en fin, la luz larga. Ese fue Francisco. Bueno, siguiente, después, por tanto, hizo un sínodo del 21 al 23. Ya tenemos un proceso que algunos entramos en ese proceso de manera entusiasta, seguimos, pero empezamos porque nos gustó la idea. Fíjate lo que decía, lo que tú digas llega a Roma. Y eso, por ejemplo, yo lo he experimentado. Yo he escrito cosas en mi ordenador, en Ticamarita, y esas cosas están en este documento. Puedo demostrar. Quiere decir, lo que yo dije llegó a Roma y llegó aquí. Por tanto, ese proceso empezó en el 21, pues iba a ser hasta el 23. Después Francisco dijo, no, en el 23 no, vamos a ponerlo un año más, al 24. Y vamos a hacer la asamblea de obispos de 2 tandas. Todo el mes de octubre en Roma, el 23, y después todo el mes de octubre en Roma, el 24. Y en medio que hubo, que vuelva todo a las diócesis otra vez, a las iglesias locales, para que vuelvan a opinar. Es decir, el proceso de circularidad, lo que se define
y se pone en un documento, ese documento hay que ponerlo otra vez en la base para que la base opine y eso vuelve otra vez con un nuevo documento. Porque el objetivo, dice el Papa, dice el concilio, sino al principio, no es crear documentos, sino crear procesos, hacer que la gente camine, que la gente disfrute caminando juntos, que se encuentren horizontes nuevos, que se descubran caminos por donde debe ir, transitar la iglesia, caminos nuevos o que los que se están haciendo se confirmen. Y no tener miedo a lo que puede ir pasando, abrir las puertas, buscar lo que decía Juan 23. Después, no solo eso, voy avanzando. Hubo 2 consultas especiales, no solo eran los grupos sinodales que trabajaban en cada diócesis, sino que hubo a las personas que trabajan, sobre todo jóvenes, en el mundo digital, se les convocó de una manera especial en el continente digital, y a las personas con discapacidad de todo el mundo, que si yo hablara de eso me estaría toda la noche aquí, porque fue un proceso muy interesante en el cual nosotros participamos y logramos que con esa consulta especial, léanse por favor el número 63 de este documento, donde una de las cosas que dice, que eso salió de nosotros, de la Frate, que se cree en Roma un observatorio permanente eclesial sobre la discapacidad, como las Naciones Unidas lo tienen. Y está puesto aquí, está en el documento como una propuesta de las más concretas que hubo. Eso lo pusimos nosotros, nuestro movimiento lo puso y llegó al documento final. Por tanto, hubo 2 consultas especiales, todavía más. Hubo un encuentro de párrocos del mundo, se dieron cuenta que los curas no estaban participando, que eran muy pocos los curas que se habían implicado, y entonces vamos a convocar a todos los párrocos, y hubo 300 párrocos del mundo que fueron a Roma a hacer un encuentro especial. Después, otra cosa que sucedió, 12 grupos de estudio. Claro, sucedió que en el primer encuentro, en el octubre del 24, yo lo sé personalmente, porque el compañero Enrique Alarcón, que actualmente es el coordinador mundial de la Frate, era el que fue, en nombre de la Frate, fue un chico, un señor en silla de ruedas. En la asamblea de octubre del 23 y del 24 había 2 personas en silla de ruedas, Enrique Alarcón y el Papa Francisco. Eran los dos que estaban en silla de ruedas. Además, ellos hicieron muchas migas. Incluso algunas veces echaban una pega juntos a ver quién ganaba. Ganaba Enrique porque era una silla eléctrica, ¿no? Bueno, entonces, iba a decir, una de las cosas que sucedió es que había muchos temas conflictivos. Por ejemplo, el sacerdocio de la mujer, que los curas se puedan casar, que la liturgia no sé qué, y una serie de cosas, de temas. Entonces el Papa, con un criterio muy inteligente, dice, vamos a ver, vamos a separar los temas conflictivos, vamos a crear unos grupos de estudio que los estudien más lentamente, a fuego lento, y vamos a hablar de la sinodalidad, de caminar juntos, de los consejos pastorales, del estilo de iglesia, y sacaron este documento. Y dejó que 12 grupos de estudio trabajaran y le iban a entregar los resultados al Papa en junio, pero se lo están entregando ahora en diciembre al Papa León, porque le han dado más tiempo, y alguno todavía no va a terminar su trabajo. Fíjense, por ejemplo, una cosa curiosa. El tema 2, el grupo de estudio 2, se llama Escuchar el grito de los pobres y el grito de la tierra. El grito de los pobres y el grito de la tierra. Y han estado trabajando año y medio sobre este tema. Dentro de ese grupo se creó el subgrupo discapacidad. ¿Saben quién lo ha presidido? Enrique Alarcón. Ha sido el presidente del grupo. Y ahí es donde ha salido el observatorio. De forma que en el observatorio en Roma, si se crea, va a haber al frente una persona con discapacidad a nivel mundial que va a dirigir ese observatorio. Bueno, entonces, esos 12 grupos de estudio lo explico en un libro que ha salido, que se presentó recientemente, que se llama Una unidad en la diversidad. Ese libro que recientemente presentaron, que es muy interesante, donde Juan Barreto tiene un artículo y tal. Bueno, pues el Papa Francisco le pidieron, todavía vivo, el prólogo y hace el prefacio, ¿no? Bueno, en el prefacio habla de la mariposa, dice, muy inteligente, dice, la mariposa, que el capullo haga salir una mariposa, necesita calor. Por tanto, si nosotros, para acelerar el proceso, le damos calor, por ejemplo, con una estufa,
¿saben lo que pasa? Matamos la mariposa. Por tanto, hay que esperar con paciencia que el proceso siga y que el capullo vaya dando paso a la mariposa. No matemos la mariposa. Dice, estos temas necesitan seguirlos cocinando a fuego lento, porque son temas delicados, son temas donde no hay consenso, son temas donde tenemos todavía que escucharnos más, porque el proceso del signo es un proceso de escucha mutua. Tú piensas de esta manera, yo pienso de esta otra, y vamos a ver, no es que yo sea mejor que tú, sino qué tienes tú de bueno, qué tengo yo, vamos a buscar, y este otro tercero que aparece y tal. Ese proceso es el que va haciendo madurar todos estos temas, y por eso los separó. Fue una medida muy inteligente. Bueno, contextos eclesiales que ha habido el sínodo alemán, la oposición y América Latina. Eso me lo voy a saltar, porque sería muy largo. El sínodo se ha realizado en contextos, unos a favor, otros en contra, y otros, por ejemplo, como el sínodo alemán, que han querido ir tan deprisa, que tenía el peligro de quemar la mariposa, de matar la mariposa. Y entonces el Vaticano ha dicho, Francisco, tranquilo, vamos a ir más despacio. Esto requiere tiempo. Hay cosas, lo que ha tardado siglos en cristalizar en esa pirámide y en ese clericalismo que está establecido, eso no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Eso supone un poco de tiempo. Hay que empezar a cambiar los seminarios, porque hay que ver qué está saliendo de los seminarios. ¿Eh? Y entonces vamos a cambiar los seminarios, vamos a cambiar la forma de elegir los obispos, vamos a hacer que los laicos tomen la palabra, que los laicos no sean tan cómodos, que no se retiren, sino que digan lo que piensan, que empiecen a hablar, que se formen, en fin, no sé, son procesos largos y lentos. También otra de las cosas que ha sucedido, estoy ya terminando yo no sé cómo estamos de tiempo, 8 menos 10. Puedo llegar hasta las 8 y para que haya de 8 a 8 y media de diálogo. Vale. Me dan permiso 10 minutos más. Vale. Bueno, como ven, estos temas es para verlos despacio y esto no se puede hablar en un rato nada más. Esto lleva mucho tiempo. Bueno, otra característica del proceso ha sido una llamada permanente a incorporarse e involucrarse más personas, grupos e iglesias locales. Porque se trata de escucharnos. La conversación en el espíritu es un método, un estilo, una forma que ha sido muy bonita, muy interesante para aprender un poco a caminar juntos. Pero, ¿por qué decían eso? Porque decían, es que hay obispos, hay curas, hay comunidades, hay grupos que no quieren saber nada del sínodo. Y dice, nuevamente se les invita, porque su voz es importante, la voz de todos es importante, no queremos excluir a nadie. Y eso hay que decirlo ahora también. Por ejemplo, esto que yo estoy diciendo, palabras como esta que estoy diciendo yo caen en saco roto, las cosas siguen igual. Llega el 28, vamos a lamentar que antes no nos incorporamos al proceso. La cosa empezó en el 21. Hay gente en la iglesia, mucha gente en la iglesia, que piensa que el sínodo ya se acabó. Eso del sínodo ya se acabó. Otros que dicen, me tienen loco siempre hablando del sínodo. Si tú no has empezado todavía, si tú no te has enterado del proceso. Es verdad que en muchos sitios se habla de sinodalidad. Se utiliza. Ustedes no me escucharán a mí esta noche la palabra sinodalidad. Yo soy enemigo de nombrar la palabra, porque tampoco hablo de iglesia en salida. Cuando el Papa Francisco habló de iglesia en salida, ya todo el mundo quedó hablando de iglesia en salida. De que los pastores deben tener olor a oveja. Eso lo decía todo el mundo. Pero tú sabes lo que estás diciendo. No usemos las palabras, no manoseemos las palabras, sino que, bueno, no hablemos de sinodalidad, sino la idea es entrar en el proceso. Y entrar en el proceso no es una cosa rara. Ahora lo digo como es. Bueno, y después, por tanto, una llamada permanente a incorporarse al proceso, a no permanecer al margen. El fondo teológico de todo esto es que Francisco ha descubierto, ha recuperado
el concepto de iglesia como misterio de comunión, como pueblo de Dios. En los años 80, el concepto de pueblo de Dios se fue abandonando cuando el concilio lo había puesto como lo importante. Lo importante no es lo que nos diferencia, sino lo que nos une a todos, que es el bautismo. Por el bautismo entramos a formar parte del pueblo de Dios. Es el sujeto histórico, el sujeto concreto que se expresa en pequeños grupos, que los pequeños grupos forman lo que es la iglesia local. O ya no se habla en el documento de iglesia universal, sino la iglesia toda, la iglesia entera. ¿Qué es la iglesia entera? La unión, las agrupaciones de iglesias locales que se van agrupando primero a nivel nacional, por ejemplo de España, luego se van agrupando a nivel continental de Europa y después se van uniendo en iglesia toda, la iglesia entera. Esa que está convocada en sínodo el 28 de octubre, en octubre del 28. Bueno, y se trata de la ulterior recepción latín, ¿no? La ulterior recepción del Vaticano II. El Papa Francisco, con este proceso, ha intentado recuperar el concepto de pueblo de Dios y lo ha puesto en dinamismo para que funcione sinodalmente, ¿no? Una iglesia que funciona caminando juntos como pueblo. Esto lo subraya mucho la Comisión Teológica Internacional, que tiene documentos sobre esto, y yo conocí personalmente en Roma ahora también a Rafael Luciani, un teólogo venezolano laico, que es uno de los puntales del sínodo, que está promoviendo esta recepción nueva del concilio, ¿no? Nueva, que no es inventarse nada. La palabra sinodalidad es nueva, pero la experiencia no es nueva, es de los primeros momentos de la iglesia. Nos remontamos hasta el concilio de Jerusalén, cuando se acuerdan, en los Hechos capítulo 15, cuando había un problema en la comunidad no sabía si tenía que entrar en el pueblo solo los judíos o también podían entrar los que no eran del pueblo judío, los paganos. Y había una discusión, porque había unos que pensaban de una manera y otros pensaban de otra. Entonces la asamblea se reúne, discuten, y con los apóstoles al frente toman una decisión y dicen, al final dicen, nos ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo tal cosa. Y encuentran la solución. Ellos buscaron la solución. Bueno, pues ese primer concilio o asamblea que decía de los Hechos de los Apóstoles, ahora de alguna manera se ha retomado. Fíjense que es curioso, el Papa Francisco no dice, no vamos a hacer un nuevo sínodo de obispos como lo estábamos haciendo cada 3 años, sino ahora vamos a hacer una asamblea de toda la iglesia, no solo de obispos, porque en la asamblea del 23 y del 24 había obispos que decían, ¿y este señor qué hace aquí? ¿Y esta señora qué hace aquí? Que no es obispo. Como decía, esto es una asamblea de obispos. Y el Papa Francisco tuvo que salir a decir, no, el 75% de la asamblea es de obispos y el 25% la forma no obispo. Pero ahora, cuando hagamos la asamblea de octubre del 28, los obispos no pueden decir, ¿y ustedes qué hacen aquí? No, nosotros vamos hacia el obispo, qué poquitos somos los obispos, son 10 nomás, nosotros somos 400 los laicos, porque la iglesia está hecha de laicos y laicas. Los obispos. Fíjense, la dinámica es, fíjense, juntos, todos, que es todo el pueblo, algunos que son los obispos, y uno, que es el Papa, que lo preside. Esa dinámica es la que se ha creado en el sínodo. Es decir, primero discutimos el tema todos, después algunos hacen un discernimiento, y uno al final, que es el Papa, sanciona al Papa. Bueno, pues eso es lo que tienen en el esquema. Bueno, ahora, ya estoy en lo último, ya vamos al último punto de atrás. Se trata de un proceso, ya ellos llaman, la palabra no me gusta porque en todos los idiomas parecida, pero proceso se llaman de restitución. Quiere decir, lo que se decide en Roma ahora se devuelve, se restituye a la base para que opinen. Y las bases empiezan a trabajar y otra vez vuelve a otro documento que se aprueba en Roma. Y así ha sido el proceso. Circularidad, es decir, grupos y comunidades de iglesia primero, después la iglesia local, es decir, la diócesis, luego se pasa a la fase nacional
luego a Continental y al final toda la iglesia entera. Bueno, pues ese proceso, curiosamente, lo hemos realizado ya hasta 3 veces. Alguna gente no se ha enterado. Alguna gente aquí, por ejemplo, en nuestra diócesis, creo que pasó eso. Hicieron la primera fase, después no siguieron la segunda, que es la nacional, no siguieron la tercera, que era la continental, y cuando volvió el documento emanado de la primera del 2023, ya no participaron, porque volvió otra vez lo que se llamó el informe de síntesis de la Asamblea de octubre del 23, volvió a la diócesis, a los movimientos, a nosotros nos llegó, nosotros lo volvimos a trabajar y elaboramos el instrumento de labores para el octubre del 28, del 24, la otra cosa. Bueno, pues ahora en eso estamos. En la fase de implementación. ¿Qué quiere decir? Estamos en la fase de puesta en práctica de lo que se concluyó del trabajo de los 3 años. Fíjense, aunque nosotros no hayamos participado, tenemos el fruto del trabajo que se ha realizado. Y partamos de aquí, partamos de este documento, ponerlo en marcha. Porque la primera vez, esa es la primera vez que está entre comillas, ya estoy terminando, para después dar paso al diálogo. La primera vez que a la iglesia entera se le pide opinión es en este sínodo. Muchos en el año 21 decía, es la primera vez que se me pregunta qué pienso yo de lo que debe cambiar la iglesia. Es la primera vez que en una asamblea de obispos participan personas que no son obispos, mujeres. 50 y pico mujeres participaron en la asamblea de octubre 23 y octubre 24. Es la primera vez, eso es importantísimo, que un documento del Papa Francisco no lo hizo él, lo hizo el proceso sinodal y él, después de coger el documento final y hacer después una exhortación apostólica, dijo, esto lo hago mío y esto es magisterio ordinario del Papa. Es la primera vez que sucede esto en la Iglesia. Un documento papal está fabricado por todo el pueblo de Dios durante un proceso de 3 años. Eso es la primera vez que ocurre eso, ¿no? Eso es importantísimo. Le da a este documento un valor impresionante, porque es magisterio del Papa Francisco y resultado del trabajo de montones de gente. Del mío también. El tuyo, no sé, el que ha trabajado. Por tanto, y es la primera vez que la iglesia entera está convocada en sínodo, porque esa es la clave, y ya con eso termino. El documento final, fruto de las 2 fases anteriores, es también ahora punto de partida para esa asamblea eclesial que se va a celebrar en octubre del 28. Por tanto, en nuestra diócesis y en tu diócesis, si me estás escuchando en otro sitio distinto, en tu diócesis, díselo a tu obispo, este documento es la base para poner en práctica una serie de medidas, una serie de iniciativas, aunque sean pequeñas, luego ponerlas en común con la diócesis de al lado, ponerlas en común a nivel de toda España, ponerlas en común a nivel de toda Europa, con todo eso, llevarlo a una asamblea eclesial donde estamos invitados todo el pueblo de Dios. Si tomáramos conciencia de esto que estoy diciendo, nuestra iglesia iría por buen camino. Si de esto no tomamos conciencia, se nos puede escapar la guagua. Llegamos tarde a la parada y la guagua se fue. Por tanto, estamos en lo que algunos llaman un kairos eclesial, es decir, un momento de gracia, un momento de bendición. Y es para aprovecharlo. Por ejemplo, si tú no has participado en nada, ahora puedes empezar a participar. Y ahí viene la pregunta importante. ¿Y quién me ayuda a mí a participar? ¿Y dónde lo hago? En mi parroquia, en mi movimiento. Sí. Yo dejo eso ahí, el interrogante. Este proceso
se lo pueden, como se lo van a llevar a casa, para que vean un poco por dónde va, ¿vale? Así que yo de momento termino y yo no sé si llegué al tiempo, ¿no? Nos ha dejado sin respirar. Realmente es un tema que yo creo que nos ha dado un zarandeo grande de que sí es verdad que la primera etapa sí que se cogió como una novedad, un algo, oye, que se nos estaba informando, se nos estaba dando, lo trabajamos, algo trabajamos, pero luego se diluyó. Lo que se oía era la sinodalidad y la sinodalidad, pero yo creo que efectivamente luego eso no nos ha llegado, o no nos hemos enterado, o yo no sé, es decir, o hemos sido muy conservadores y nos hemos ido dejando llevar sin más, pero creo que lo que ha planteado Felipe y que es ese proceso y ese camino que está en proceso total, tenemos que tomar acciones, es decir, que yo creo que tenemos que demandar, yo creo que tenemos que ponernos en camino. Entonces, bueno, cada uno iremos viendo cómo. Bueno, pues ya damos un poquito paso, ¿verdad?, al que quiera preguntar y... Sí, ahora yo lo cojo. Pégatelo bien. Muchas gracias, Felipe. Me ha encantado ese ejercicio del CELAN con la ilusión, con la emoción, con el trabajo que han hecho en tomarse en serio el sínodo. Desde, como ha citado Luciani, Carlos María Galli, Enrique Secuda, bueno, toda la gente que han trabajado de 70 una experiencia, tú sabes, decía de 70 años. José Ignacio González Pau que algunos creen que la sinodalidad es el conjunto de los míos y yo. Y entonces, a mí me parece, por ejemplo, aquí en Canarias estamos ya en diciembre y tenían que estar ya implementados los equipos sinodales. O sea, lo que tú decías, estoy nomás acá, y ya eso de los equipos, la implementación diocesana de los equipos sinodales, están y se esperan. Porque a mí me parece que se ha dado prioridad contra los movimientos apostólicos frente a los movimientos populares. Hay un tema que me parece a mí que en las conclusiones finales del sínodo que queda como que por definir, y en Latinoamérica se ha trabajado mucho, que son las comunidades de base eclesial. Eso es un tema conflictivo porque hay mucha resistencia, porque hay, ya estamos en teología de liberación otra vez. Y a mí me parece que eso es volver a las comunidades parroquiales. Claro, si hay diócesis donde se ha primado a los movimientos apostólicos que durante el pontificado de Wittiga crecieron con mucho, así. Pero, por ejemplo, y termino, a final de octubre, sabes que en Roma hubo un encuentro de los movimientos populares y que el Papa hizo un discurso, pues aquí dice por movimientos populares. Bueno, y eso que por movimientos populares, por ejemplo, aquí en Canarias, son los que están trabajando en el tercer sector. O sea, que están cumpliendo una función que debería ser responsabilidad pública, pero ahí están grupos que están trabajando, ¿verdad? Pero yo lo que quería decir es eso, ¿no? Que si en esta etapa, tú lo explicarás, lo que son las comunidades de base eclesiales, eso va a quedar mejor próximo, o sea, es verdad. Mira, dile que pueden hacer preguntas los que están ahí. Ah, sí, las personas que están conectadas también pueden hacer preguntas. Levanten la mano que Fausto lo controla. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Bueno, yo sí tengo, bueno, más que una pregunta. Ibas a hablar, bueno, Vicente primero.
Buenas noches. En estos días me han sucedido dos cosas. Venir a este acto, estoy encantado de verte, Felipe. Enhorabuena, he hecho un resumen importante del momento, de sí o no, en el cual participamos en su momento y tengo la sensación de que no hay continuidad, de que no se lo han tomado en serio. La otra cosa que me ha sucedido en estos días es que he estado viendo estos programas que emite la televisión pública acerca de la muerte de Franco, la transición política y tal. Y luego estás invitándonos a que debemos participar. Estoy convencido de que es una oportunidad histórica de que podamos participar. Y el ejemplo que has puesto me ha motivado. Digo, bueno, estos pequeñitos en Fuerteventura han hecho este camarita y al final se refleja, ¿no?, en nuestra opinión. Eso es importante para la producción. Yo creo que debemos hacer, y en este escenario, ¿no?, en estas dos cosas que han pasado, yo creo que la Iglesia, la institución, no está legitimada para liderar un movimiento de este tipo. La gente de mi edad, que vivimos toda la transición política y tal, y ahora hemos recordado algunas cosas que aquella Iglesia institucional hizo, ¿no?, con la dictadura. Al respecto, creo que eso pesa en gente de mi edad, algo mayor, y también, en fin, y en los jóvenes, ¿no? No veo a la Iglesia institucional legitimada para un movimiento de este tipo. Creo que tiene que ser un movimiento civil como el de la escuela de formación. Voy a dar mi opinión al respecto. O sea, no espero que me llamen de mi parroquia a nada de este tipo, sino que habrá que hacerlo de manera como el acto de esta noche, que agradezco la invitación. En la primera etapa de la preparación del sínodo, recuerdo que en mi parroquia invitaron a los parroquianos y asistí. Rememoré las famosas asambleas y el chamán, porque todos hablaban con entusiasmo. Cierto es que se repetían las peticiones que hacíamos en los años 70, 80, y me sentí por dentro un poco raro. Y repetir, la Iglesia sigue repitiendo aquello. Pero luego asistí a la asamblea que se hizo para las aportaciones que se dieron y fue muy rica. Mi pregunta es, ¿actualmente se va a hacer eclesialmente desde la diócesis una preparación no solo a nivel de movimiento, sino en las parroquias, para que todos podamos participar? Perdón, esa pregunta Yo que no sé acabo de hacer, Paco. Yo voy con frecuencia a misa y en 6 meses. No, digo yo que es importante que la pregunta es clave. Yo ahora mismo no tengo una responsabilidad en la diócesis para contestar esa pregunta, pero lo que sí sé desde la teología, que es nuestro papel, o sea, el documento sinodal dice en el número 67 que la teología es un carisma dado a la Iglesia para que los teólogos y las teólogas ayuden al pueblo de Dios a desarrollar una comprensión de la realidad iluminada por la revelación y a elaborar respuestas adecuadas y un lenguaje apropiado para la misión. Yo, por ejemplo, desde mi misión, diríamos, desde la teología, creo que mi papel es hacer lo que acabo de hacer ahora, en este escenario, en esta herramienta, en esta plataforma que es la escuela, que es una plataforma de iglesia, es decir, que es un departamento del TIC. Por tanto, no es una iglesia, nosotros no somos extraños a la iglesia. Recuerden que dije al principio que es un tema intraeclesial, pero es que estamos en una plataforma eclesial. Esto es un departamento del TIC. Ahora bien, creo que es bueno que a los responsables de la iglesia, es decir, los obispos, los vicarios, los sacerdotes, que llegue este mensaje. Que llegue, pero no echándole en cara nada, sino diciéndole,
es que hay que participar. Es que esta invitación la ha hecho el Papa Francisco, la está haciendo el Papa León y la está haciendo la Secretaría del Sínodo para todas las iglesias locales, presididas por el obispo. Por tanto, yo creo que a la pregunta que tú haces, a mí me gustaría que en mi diócesis, que es esto ocurra, es decir, que los obispos se pongan las pilas y que al frente de la iglesia digan, señores, porque si esta llamada no se hace ahora, en el 2025, cuando venga el 2028, la iglesia entera va a participar y a lo mejor de alguna diócesis como la nuestra van a mandar a alguien para que vaya a Roma, para cumplir con la... Pero no se trata de eso, se trata de estar en el proceso desde el principio, porque de lo que se trata es de compartir lo bueno que hay en esta diócesis y en la de Tenerife. O sea, nosotros tenemos unas iglesias canarias muy ricas en experiencia, en valores, en gente. Y por ejemplo, no sé, gente como por ejemplo Antonio Paneque, que viene de fuera. A ver, ¿cuántos años hace que está por aquí? 4 o 5 años. 20 años. 20. Bueno, pues 20 años, no importa, pero viniste hace 20 años. Pero has visto aquí una iglesia viva. Esta es una iglesia viva. Ahora bien, ¿cómo aportar lo bueno que tenemos nosotros y la experiencia? Pues de lo que se trata es que nosotros se lo aportemos a la iglesia de Tenerife, que los de Tenerife nos lo aporten a nosotros y que juntos vayamos a Madrid a una asamblea y que después se vaya a Praga a una asamblea europea y que después se vaya a Roma. Pero allí va lo nuestro, porque empezamos desde el principio. Si no empezamos ahora y si no aportamos, lo nuestro no llega. Y nosotros tenemos cosas importantes que compartir. Digo, esa es, por ejemplo, la experiencia que yo tengo en el movimiento en que estoy, en la Fratria. Nosotros desde los equipos de base empezamos a hacer aportaciones y esas aportaciones fueron subiendo y llegaron a Roma y llegaron al documento. Es decir, ¿por qué? Porque participamos. Ahora, si no participamos en el proceso, entonces yo creo que a los responsables diocesanos tenemos que pedirles algo de esto. Yo, por ejemplo, desde Fuerteventura, me gustaría que lo que se haga aquí en Gran Canaria también se haga en Fuerteventura y también se haga en Lanzarote. Pero no acabo de ver qué es lo que se está haciendo en Gran Canaria. Eso yo lo pregunto. Una pregunta. ¿Estamos también en la iglesia de Susana? No. A ver, los únicos canarios que estábamos en aquellas 2.000 personas éramos mi mina y yo. Y después nos encontramos con un tercer canario que es de La Palma, que es Elías López, que es un jesuita, pero estaba como ponente, porque él está en América o no sé dónde. Por eso es fundamental. Si que no te da Dios en una reunión de esas, ¿por qué no te lo van a transmitir? Lo estamos enterando porque tú no lo estás contando. Pero si no, ya te dirás. No me preguntes. Y sobre todo he subrayado la palabra sinodalidad. Voy ahora a tratar de contar las veces que sale la palabra en el documento. Y yo creo que será como 200 o 300 veces. Y yo veía en eso, me quedé un poco de fuego en el documento porque se habla de la sinodalidad y de la misión muy poco, muy poco. Entonces, tú hablabas antes que la iglesia está en una nueva reforma. El sínodo, de alguna manera, puede llegar a ser una nueva reforma, un nuevo fondo de lenguaje, pero que en definitiva no será el paso de la misión que quizás lo que ahora mismo ocurre. Ahora mismo hemos hablado de la herencia que tiene nuestra diócesis y hay un caudal de personas y de comunidades que si nos planteáramos más en serio el tema de la misión, quedaría lo de la sinodalidad de alguna manera en algo se ha conseguido. Porque el documento es a mi entender, una relectura del Vaticano II y donde va a poner con perdónme la expresión, un pequeño pegote, sinodalidad, espíritu sinodal, asamblea sinodal, va como tratando de encajar esa palabra
pero bueno, yo fue la impresión que me dio. También es una primera lectura y ese documento tendrá mucho más que decir, pero yo me quedé un poco, diremos, desanimado o defraudado. En definitiva, lo que estamos tratando de reformar, y me gusta que lo haya dicho, el proceso de cómo la Iglesia ha salido contra la contrarreforma, la reforma, puede ser una nueva reforma que no conduzca a una respuesta, diríamos, a lo que hoy el Evangelio tendría que ser de impacto en la sociedad y en el mundo, más transformador. Seguimos mirando para nosotros mismos y a lo mejor la mirada habría que decir, dejemos de mirar tanto y a lo mejor qué planteamiento habría que hacer para que nos embarquemos en una misión de verdad. En ese sentido, yo creo que la Evangelio de Gaudium, a mi parecer, era más esperanzadora que este documento. Aunque yo creo que el documento es muy bonito, tiene una lectura muy buena, pero me dio esa impresión. No sé si he hecho abajo de las cosas que tú has dicho, pero tampoco no estoy en contra, porque me dio la impresión de que no. ¿No lo ves? Mira, María Navarro Peña dice que es una invitación hecha por nuestros dos últimos papas. Entonces este llamado también debería ser aportado por los obispos de aquí. Por lo tanto, también los párrocos sería un gran apoyo los laicos y yo misma que ni me había enterado de este tema desde el 2021. Yo me subo a la guagua. Desde Málaga, hay gente conectada desde Málaga, desde Albacete, de distintos sitios. Aquí lo que sucede es que no nos sentimos apoyados. Después, con mucho entusiasmo que tengamos, no nos sentimos apoyados con nuestra parroquia, con nuestro párroco. Hay un vacío impresionante. Y ahí viene el gran, entre comillas, fracaso. Primero que nada, darte las gracias, Felipe, porque no solo nos han transmitido el mensaje, sino lo has transmitido con convicción y con entusiasmo. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta. Recuerdo cuando se empezó a hablar de la llamada al sínodo, que se hablaba de dos cosas importantes. Una, la conversión personal. Es indispensable para que nosotros podamos caminar como iglesia, que estemos convencidos y estemos convertidos. Yo creo que a Felipe le nota la conversión, convencimiento, y eso es lo que se transmite. La alegría con lo que la transmite, la vehemencia con lo que tú transmites y la pasión que pone a transmitirlo y nos contagia. Yo creo que eso es un punto fundamental para que el sínodo camine, independientemente de la trayectoria. Luego se dijo también al principio, y esto lo decía no solo Felipe, lo decíamos al principio, cuando se presentaba el sínodo, era una conversión para salir, y a la consulta que se pretendía hacer era creyentes y no creyentes, era una salida al mundo, era una salida que nos invitaba a ponernos en contacto con las realidades, con el mundo mundial. Entonces, eso se ha ido como apagando, ya no es una cosa intraeclesial, es que si esto nos tiene que llevar a la consulta y a caminar con otros, es porque nos tenemos que encarnar en las realidades. O sea que la llamada de la conversión a encarnarnos en las realidades para caminar juntos, no solo con los que estamos en la iglesia, sino con muchos bautizados que ni siquiera vienen a la iglesia y con personas de buena voluntad que están haciendo mucho por trabajar la fraternidad. Y es una importante misión, unirnos y juntos ir a la misión. Y luego, me parece que con esto, preguntarte cuál era el miedo de que hablemos decías de proceso y no tanto de sinodalidad. Y luego José Luis nos dice, en el documento, que yo no me lo he leído, ni lo tengo,
se nombra la sinodalidad 60 veces. Yo creo que esto me lo aclarara un poco, por qué tú decías sí, esto sí, no. Yo digo que salgamos de aquí entusiasmados, intentando buscar el documento y convencernos de todo eso. Gracias. A ver. Mira, yo quería... Bueno, una cosa sola, que me parece que hay un problema importante en la diócesis, en lo que yo participo de mi parroquia y de los grupos cuando los convocan, estas unidades pastorales, San Creado, etc. Hay un problema que va a ser el método con el que se trabaja. Los grupos, eso que decíamos, que antes decía Felipe, que se trabajó en su tiempo el oficio pastoral y todas esas cosas. El método es muy importante y aquí es una interpelación a todos nosotros. Nosotros somos personas que hemos tenido esa oportunidad, esa gracia de podernos haber formado un poquito y haber vivido lo que fue el estudio sociopastoral y vivir en procesos de formación permanente. Creo que ahí es una interpelación que nos tenemos que hacer, cómo apoyarnos como diócesis para que esto tenga pues, una posibilidad de salir. ¿Qué decía de la Vega? Damos la palabra a la parroquia de la Vega. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Felipe, a la moderadora y a todos los presentes. No te vemos. No. Sigue, que te escuchamos. Hemos utilizado, no nos permite porque estamos utilizando, entonces solamente era el tema de dar las gracias y otro aspecto que es muy importante, creo yo, que tenemos que tener en cuenta lo que decía, yo estoy de acuerdo con la última ponencia, estoy de acuerdo con todas las aportaciones, pero me parece que es el tema de la metodología, ¿quién anima esa participación? ¿Quién asegura el tema del proceso? ¿A quién tenemos que delegar o con quién tenemos que confiar para poder animar todo este proceso? Porque verdaderamente los seglares en nuestras comunidades estamos limitados, tenemos muchas responsabilidades, pero además muchas veces se nos ponen cortapisas a la hora de llevar el ritmo. No es nuestra realidad en concreto, que tiene un estilo determinado la parroquia de la Vega, pero sí es verdad que nosotros estamos siempre intentando pues, preguntar dónde está la documentación, que nos envíen pues, personas que hagan seguimiento de este proceso. Entonces yo creo que es importantísimo que busquemos a personas con carisma que garantice toda esa participación y esa reflexión para que se pueda llegar a esa preparación de esa asamblea mundial que se celebrará en el 28. Ese sería nuestro ánimo para poder continuar ahí donde estamos. Yo creo que queda claro lo que han expresado y es un poco el sentimiento de todos. Yo creo que podríamos alargar esto muchísimo más porque yo creo que estamos muy interesados en aclarar. Desde luego esto no se va a quedar aquí. Yo creo que tiene que crearnos esta conciencia en la que nos ha creado ahora mismo para por lo menos demandarlo como cristianos y como personas militantes de que esto hace falta moverlo. Como tenemos que terminar, yo le iba a dar la palabra a Antonio Gil. Dijo que quería hablar, pero bueno, aparte de eso, lo primero, comentar que la próxima sesión será el 16 de diciembre, martes, por supuesto. Fronteras que nos interpelan, Canarias, puente o frontera. Ponente será María Greco de Dios, técnica de atención a la población de la Asociación Sociocultural Entre Mares. Esto será el 16 de diciembre. ¿Le damos alguna otra palabra? ¿Quieres decir alguna otra cosa? Ya no hay más tiempo, ¿verdad? Que hable Felipe. Exacto. No, es decir, yo
a todo lo que se ha ido diciendo, si empezamos a hablar estaríamos otra media hora, ¿no? Pero yo creo que ahora el momento es este documento, como decía José Luis, leerlo, y no es el documento perfecto que a todos nos gustaría que fuera, porque hay muchos temas que no han entrado en este documento final, pero es el mejor punto de partida para pasar, como dice la Secretaría del Sínodo, de las palabras a los hechos. Es decir, no hablemos tanto de sinodalidad, es lo que quiere decir el documento, sino pongamos en práctica experiencias de sinodalidad que puedan ser compartidas después con otras. Yo, por ejemplo, les pongo nada más que un ejemplo, que creo que a mí me impresionó de la estancia en Roma hace un mes. El SEAMA, ustedes saben que hubo un sínodo especial de la Amazonía en 2019, promovido por el Papa Francisco. Como resultado de ese sínodo, dense cuenta que la Amazonía coge nada menos que 90 diócesis, más que España entera, de 9 países diferentes. O sea, hay 90 diócesis. Bueno, pues ha creado un nuevo organismo que se llama el SEAMA, que es la coordinadora eclesial de la Amazonía, que la preside un cardenal, el cardenal Pedro Barreto del Perú, y tiene 4 vicepresidentes, que son un obispo y 3 laicos, 2 mujeres y un hombre. Es decir, un organismo directivo de la Iglesia que lo dirigen un presidente y 4 vicepresidentes, de los cuales hay 3 laicos. O sea, de 5 personas, 3 son laicos. Bueno, pues ¿qué quiere decir? Es un nuevo organismo que ahora ha estado en Roma, se han reunido con el Papa y tal, les ha animado a seguir ese estilo de iglesia donde no solo son los obispos los que mandan, sino que también los laicos y las personas consagradas y los sacerdotes tienen la palabra. Ese tomar la palabra es a lo que nos invita este documento, es decir, tomar la palabra en los consejos, en los organismos de participación, en las parroquias, en las comunidades de base, pero ahí es una manera de ir haciendo camino, porque lo importante, yo siempre ponía el ejemplo de lo que el Papa Francisco nos invitaba, no era a tener un sínodo sobre cómo montar en bicicleta, que se pueden escribir 20.000 documentos y libros sobre cómo montar en bicicleta, sino ahí tiene la bicicleta, vamos a aprender a montar en bicicleta. O sea, no es tanto hablar mucho de sinodalidad, sino poner en práctica ese caminar juntos, todos, algunos y uno, ese caminar juntos. Yo creo que esa es la idea, y yo creo que el reto es conocer el documento, trabajarlo y generar el proceso. Y yo creo que hay una llamada para cada uno de nosotros, y el que tenga posibilidades, que lo diga a los obispos, a los responsables de la Iglesia diocesana, para que esto lo anime, porque yo creo que tenemos derecho a pedirle a los obispos que animen este proceso, porque se lo están pidiendo desde Roma, y nosotros se lo podemos pedir desde aquí, decirle a nuestros obispos: animen este proceso, explíquenos cómo funciona. Hay parroquias donde se está trabajando este documento, se está estudiando, y bueno, pues queremos que se proceda. Yo creo que si nos quedamos con eso,